Entonces recordemos que OSI significa interconexión de sistemas abiertos, ¿listo? Fue un modelo que se creó en el año de los 80, en la década de los 80, y su finalidad era que pudiéramos comprender de una manera muy precisa cómo la información viaja desde un origen hasta un destino. Entonces nosotros podemos ver cómo la información empieza desde un programa de aplicación hasta llegar hasta un equipo que se encuentra a una distancia y se hace a través de diferentes medios de transmisión y llega hasta otra aplicación para otro usuario. ¿Listo? Bueno, no necesariamente otro usuario, pero el caso es que llega a otra aplicación de otro host, un host de destino. ¿Listo? Entonces, básicamente, eh, esa es la idea con crear el modelo OSI y plantea unas 7 capas o que también lo conocemos como niveles. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, antes de hablar del modelo OSI, pues tenemos que recordar que es una trama y que es un paquete de red. Entonces, la trama básicamente son es tomar la información y dividirla o segmentarla en pequeños trozos, ¿listos? Entonces, eh, básicamente ese es el concepto de trama y paquete de red, es tomar la información y segmentarlas para poder enviar la información de una manera mucho más fácil. ¿Listo? Porque, por ejemplo, tuviéramos un video de 10 gigabytes, entonces imagínense en enviar 10 gigabytes, eh, digamos, digamos en un solo bloque, pues sería muy complejo, necesitaríamos mucho ancho de banda en los enlaces para poder enviar toda esa información. Entonces lo que hacemos es enviar la información en pequeños bloques, que los conocemos como tramas. ¿Listo? Esas tramas, recordar que las encontramos en el nivel o capa de enlace, que es el nivel 2. ¿Listo? Entonces, en la capa de enlace encontramos las tramas y utiliza direcciones MAC para el enrutamiento. ¿Listo? Entonces, a partir de estos dos comentarios que les estoy haciendo, nosotros encontramos la diferencia entre paquete de red y trama. ¿Listo? El paquete de red es lo mismo, es segmentar la información, pero en este caso se trabaja en la capa 3, que es la capa de red, es decir, se utilizan direcciones IP para enrutamiento. Entonces, los paquetes se enrutan a través de direcciones IP y las tramas se enrutan a través de direcciones MAC. Tanto la trama como el paquete están divididos en 3 partes: encabezado, datos y trailer. El encabezado, digamos, o sea, tienen varios campos, son varios campos que contienen la trama y el paquete. Vamos a hablar de los principales. En el encabezado, los campos principales es la dirección IP de origen, perdón, en la trama sería la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino, ¿listo? Eso va en el encabezado, pues digamos la parte principal. El tráiler, que también se conoce como cola, allí se envía la detección de errores. Entonces, si hay un error, entonces digamos, sea, no sé, por ejemplo, hay diferentes modos de obtener esos errores. Por ejemplo, te habrán escuchado de bit de paridad, paridad impar, paridad par. Bueno, existen varios métodos para encontrar la detección de errores. Entonces, en ese campo, pues nosotros vamos a saber si la información llegó o no llegó correctamente a su destino. ¿Listo? El paquete de red tiene la misma estructura, solo que en el encabezado, en vez de ir direcciones MAC, pues llevarían direcciones IP. ¿Listo? Digamos, básicamente esa es la diferencia entre las tramas y los paquetes de red. Las tramas, pues, las enrutarían los switches y los paquetes, pues, los enrutarían los routers. ¿Listo? Ahora sí procedemos a hablar sobre las capas del modelo OSI. Entonces recordemos que tienen 7 capas. Capa 1, que es la capa física; capa 2, que es la capa de enlace; capa 3, que es la capa de red; capa 4, que es la capa de transporte; capa 5, que es la capa de sesión; capa 6, que es la capa de presentación; y capa 7, que es la de aplicación. Entonces, la capa 1 o nivel 1, que es la física, entonces aquí básicamente nos encargamos de enviar las señales eléctricas a través de unos y ceros. Entonces aquí nosotros definimos qué topología vamos a utilizar, qué cableado vamos a utilizar, qué voltajes se van a utilizar, cuáles son las velocidades de transferencia, qué distancias
vamos a permitir entre los equipos, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué dispositivos de red encontramos en la capa física? Encontramos los repetidores y los hubs. ¿Por qué? Vean, un hubs, los hubs no utilizan direcciones IP ni siquiera direcciones MAC para su enrutamiento. Ellos ni siquiera enrutan, simplemente toman una señal de entrada y la repiten por todos sus puertos. ¿Listo? Él no se pone a decir, venga, ese mensaje para quién va. Nada. Lo que llegó lo repartió por todos sus puertos. ¿Listo? Entonces no lleva ni direcciones IP ni direcciones MAC. Es un dispositivo de capa 1. Los repetidores, ¿por qué son de capa 1? ¿Qué hace un repetidor? Tiene una entrada y una salida. Lo que entra lo amplifica a la salida y ya. Él no se pone a preguntar, no tiene otros puertos de salida, no pregunta hacia qué dirección va, nada por el estilo. ¿Listo? Profe, Va, señor, cuénteme. estos dispositivos, digamos que cada puerto más o menos ¿son fase Ethernet o son, no sé? Pues depende de la tecnología que tengan. Estos son, digamos, los hubs hoy en día ya no se utilizan, han sido reemplazados por los switch. ¿Listo? Bueno, lo pueden llegar a ver, pero digamos, pueden utilizar Ethernet o Fast Ethernet. Gigabit Ethernet no he visto, porque como son equipos ya obsoletos que ya hoy en día muy pocos se utilizan, pues no creo que lo saquen con la versión de Gigabit Ethernet. O no he visto. ¿Listo? Pero bueno, digamos ahí con el comentario que usted hace, entonces vale decir que estos equipos han sido reemplazados hoy en día por los Switch, ¿listo? Porque no es como muy provechoso que una información tenga que repetirse por todos sus puertos, porque finalmente entonces estamos saturando una red, ¿listo? Estamos generando demasiado tráfico cuando no es necesario, ¿listo? Llegará a ser en algunas aplicaciones útil, pero en lo tradicional, en el día a día, pues no vamos a necesitar enviar información a todos los equipos. De hecho, el suite puede hacer eso. Simplemente le configuramos el mensaje para un mensaje multidifusión y haría lo mismo que el hub, digamos, para un mensaje en específico. ¿Listo? Listo. Entonces, Listo, ahora profe. hablamos de señor. No, Bueno, ahora estaba hablamos, confirmando. listo. Ahora hablamos de la capa 2, que también se conoce como capa de enlace. ¿Listo? La capa de enlace nos preocupamos por el direccionamiento físico. Recuerden que las MAC también se le conocen como direcciones físicas. Entonces, aquí, digamos, la parte principal de la capa de enlace es todo lo concerniente a las direcciones MAC. ¿Listo? Entonces, claro, acá hablamos de tramas. Aquí no hablamos de paquetes, aquí no hablamos de segmentos. Acá hablamos de tramas. ¿Listo? Esas tramas utilizan direcciones MAC para su enrutamiento. ¿Listo? Entonces, básicamente es ello. ¿Qué dispositivos encontramos en la capa de enlace? Contamos, digamos, el elemento más común es el switch, porque el switch utiliza direcciones MAC para su enrutamiento. También encontramos los puentes utilizan direcciones MAC. Claro, de hecho, fíjense que cuando uno, digamos en las simulaciones que hacíamos, veíamos que el puente filtraba la información, servía como elemento de filtro. Entonces, él sabe digamos, hacia qué elemento se va a direccionar la información. Él entiende de las direcciones MAC. ¿Listo? Listo. Pasamos al nivel 3 que se conoce como red. ¿Listo? La capa de red. Entonces, en la capa de red, la parte fundamental es enrutamiento a través de direcciones IP. Entonces, la capa de enlace era enrutamiento a través de direcciones MAC. La capa de red es enrutamiento a través de direcciones IP. ¿Listo? Entonces, aquí, pues el elemento fundamental son los routers. ¿Listo? Los routers son los elementos capaces de enrutar diferentes redes a través de direcciones IP. Entonces, aquí empezamos a hablar de todos esos protocolos bueno, de todos esos protocolos de enrutamiento. Hace un rato mencionamos dos. Mencionamos el protocolo RIP y el protocolo OSPF. ¿Listo? Entonces, aquí se utilizan todos esos algoritmos de enrutamiento. El más famoso es el algoritmo de Dijkstra, que ese es el algoritmo más complejo para obtener mejores caminos. ¿Listo? Listo. Básicamente
Eso es lo principal de la capa de red. Pasamos a hablar de la capa de transporte. La capa de transporte, la parte principal es que aquí se segmenta la información, ¿listo? Entonces aquí hablamos de segmentos, ¿listo? Acá no hablamos de paquetes ni tampoco hablamos de tramas, ¿listo? Acá hablamos de segmentos. Recuerden que tenemos una información completa que viene desde una aplicación y va hasta, bueno, pasa a una capa de presentación, a una capa de sesión y pasa a una capa de transporte. En esa capa de transporte se aseguran de que esos paquetes, bueno, esos paquetes no, de que esa información se segmente y a cada segmento se le van agregando unos numeritos. Esos numeritos son para darle un orden a esos, digamos, a esos elementos, a esos segmentos. Entonces, de tal manera que cuando llegue al elemento de destino, pues esos, digamos, esa información que va a llegar en paquetes o tramas, como sea, se pueda construir, ¿listo? Si no se llevase ese número, pues sería muy complejo poder construir o unificar esa información. ¿Por qué? Sencillo. Resulta y pasa que, digamos, se envía constantemente, digamos, se envía toda esa información en pequeños, digamos, en pequeños segmentos o paquetes, y esa información, digamos, puede llegar primero el paquete 5 que el paquete 1. Ustedes saben que las redes actualmente son redes distribuidas, es decir, que esos paquetes pueden ser enrutados por diferentes caminos y pueden llegar unos, digamos, un número 3 puede llegar primero que el paquete 1. Entonces, pues necesariamente tenemos que darle un orden jerárquico para que cuando llegue toda la información completa al destino, se pueda reconstruir o unificar toda esa información. ¿Listo? El protocolo más importante en transporte es TCP. ¿Listo? Pasamos ahora a hablar del nivel 5 o capa 5, que es el nivel de sesión. Y acá lo que hacemos es de establecer un enlace de comunicación entre los dos dispositivos en los cuales se va a transmitir información y se encarga de no solo establecerlo, sino de mantener ese enlace. ¿Listo? En la capa 6, que se conoce como capa de presentación, acá nos encargamos de que la información se pueda representar de una forma entendible al usuario. ¿Listo? Entonces sabemos que estamos enviando una cantidad de unos y ceros y pues esa información, claro, esa información llega en unos y ceros al destino, pero ¿cómo el usuario puede darle un entendimiento a esa información? Entonces, digamos, la capa de presentación se encarga de tomar todos esos unos y ceros y de mostrar en pantalla algo legible. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, todas estas imágenes que vemos aquí en pantalla, digamos, todo esto está compuesto como una especie de matriz, ¿listo? Como un poco de rejillas y hay un montón de ceros y unos que dependen de la resolución. Por ejemplo, cuando dice que 1024 píxeles o 720 o 480, entonces eso finalmente pues son los cuadritos, ¿listo? Cuadritos horizontales y verticales. Entonces se forma como una malla y dentro de esos píxeles pues se asignan unos números. Esos números nos van a permitir pues asignar el color y la figura en concreto, ¿listo? Entonces, así nosotros vamos formando una imagen. Entonces, de ello se encarga la capa de presentación, ¿listo? Pasamos a hablar de la capa de aplicación. Entonces, en la capa de aplicación, pues está toda la parte de interacción del hombre con la máquina. Entonces, a través de un mouse o a través de un teclado, pues ustedes le dan una orden a esa máquina. Entonces, esa aplicación se encarga de tener todas esas herramientas de interacción. Entonces, por ejemplo, un botón o una flecha hacia atrás o un ¿cómo es que se llama? Un formulario, bueno, etcétera. ¿Listo? Entonces, a través de esa capa de aplicación, nosotros podemos comunicarnos con la máquina y enviar solicitudes a los servidores. Entonces, un ejemplo común de la capa de aplicación son los navegadores web. A través de los navegadores web nosotros podemos solicitar información a través de Internet. ¿Listo? Entonces, aquí están resumidas esas 7 capas. Entonces, vean,
La capa de aplicación, pues encontramos todos los procesos referentes a las aplicaciones. En la capa de presentación, la representación de la información de manera entendible al usuario. La de sesión se encarga de establecer la comunicación entre los hosts. La de transporte, bueno, ahí se, digamos, algo más puntual sería la segmentación de información y del protocolo TCP. La capa 3, que es la capa de red, se encarga del enrutamiento a través de direcciones IP. La capa de enlace se encarga del enrutamiento a través de MAC. Recuerden que acceso a los medios es MAC. Y la capa física pues se encarga de la transmisión de las señales, que ustedes saben que se envía a través de señales de unos y ceros. ¿Listo? Acá tenemos las 7 capas, pero aquí empiezan a relacionarle diferentes protocolos. Por ejemplo, en la aplicación vamos a encontrar los DNS. Claro, nosotros escribimos DNS para poder entrar a la, digamos, para poder interactuar con las páginas web. Está el protocolo HTTP. Ya sabemos que HTTP nos permite la transferencia de información de un servidor a un cliente. Tenemos FTP. FTP también es la transferencia de información entre cliente y servidor, pero para descarga de archivos. En la capa de presentación, que es la parte de la representación de la información, pues vamos a encontrar, por ejemplo, HTML. HTML es el lenguaje de marcado de hipertexto para construir las páginas de las páginas web. ¿Listo? Entonces, a través de unas etiquetas que pues nosotros como ingeniero entendemos, pero el usuario común no entenderá para nada un lenguaje de este tipo. Entonces, esos navegadores web leen ese código HTML y representa esa información. ¿Listo? En la pantalla para que sea legible. En la capa de sesión y en la capa de transporte vamos a encontrar TCP. Digamos, en la capa de transporte vamos a encontrar también UDP. Recuerden que UDP también es un protocolo que se encarga de la conexión de extremo a extremo, solo que en este caso, pues UDP no garantiza la transferencia de información. En la capa de red tenemos el protocolo IP, el protocolo ARP, que es para obtener la dirección MAC de un dispositivo, y CMP, que es para verificar si hay comunicación entre dos hosts, y GMP es para multidifusión, y OSPF es para enrutamiento. ¿Listo? Este OSPF, digamos, aquí también podemos colocar a RIP, por ejemplo, RIP en su versión 1, en su versión 2. En la capa de enlace encontramos Ethernet, también encontramos las VLANs. Vamos a ver obviamente VLANs más adelante, creo que acá está mal escrito. Las VLANs las veremos más adelante. Bueno, y en la capa física también encontramos Ethernet. Bueno, en la capa de enlace, lo más importante es la dirección MAC, ¿listo? La capa física, pues encontramos básicamente Ethernet con sus, digamos, sus conectores, digamos, sus velocidades de transmisión, el tipo de cableado y todo eso. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta de esas 7 capas? No, profe, una pregunta, que igual ese material no lo carga, ¿sí? Sí, claro. No, señor. Sí, señor, yo le subo eso al... Entonces, si en algún momento a mí se me olvida, por X o Y razón, subirles el material, entonces ustedes pues me pueden escribir por el chat que falta la guía de la clase, ¿listo? Porque como tengo varias clases, a veces me enredo con ellas, ¿listo? Se me olvida de haber subido un material. Listo, hablemos de un tema interesante cuando hablamos del modelo OSI, que es el encapsulamiento de los datos o la información. Entonces, recordemos que la información viene desde una aplicación hasta llegar a es decir, de la capa 7 va hasta la capa 1, que la capa 1 es física. Listo, va desde la capa aplicación hasta la capa física. Esa información sabemos que la enviamos a través de paquetes, a través de tramas, y lo que hacemos básicamente con las 3 capas superiores del modelo OSI, que es aplicación, presentación y sesión, nosotros preparamos la información para poderla transmitir de forma adecuada a través de de las 4 capas inferiores, que son transporte, red, enlace y física. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, claro, esa información se encuentra densa en la capa de aplicación y nosotros lo que hacemos es que cuando llega la capa de transporte, que es la capa 4, empezamos a segmentar esa información
para poderla enviar de una manera mucho más fácil. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar pues la cabecera TCP. ¿Listo? De la capa de transporte pasamos a la capa de red y en esa capa de red tomamos ese segmento y le vamos a agregar una cabecera en donde esa cabecera lo fundamental es que vamos a agregar direcciones IP de origen y destino. ¿Listo? De la capa de red pasamos a enviarlo a la capa de enlace y ahí enviamos, ahí construimos las tramas en donde agregamos direcciones MAC de origen y destino a través de una cabecera Ethernet. Entonces, pregunta, si nosotros comparamos una trama con con un paquete de red, ¿cuál de las dos tiene un mayor tamaño? ¿La trama? El paquete de red. La ¿Por qué? trama. No, la trama. ¿Por qué la trama? Porque la trama Porque la además trama de está lo... encapsulada al paquete de red, ¿no? Pues sí, pero lo dijo mal. La trama encapsula el paquete, no es que esté al encapsulado. paquete. La trama, pero sí es cierto, la trama es más grande. La trama encapsula el paquete. Claro, entonces empezamos la información desde los datos, se segmenta a través de la capa de transporte y luego en la capa de red cogemos esos segmentos y los encapsulamos en paquetes de red. ¿Listo? Entonces los paquetes de red encapsulan esos segmentos agregándole direcciones IP de origen y destino. De ahí pasa a la capa de enlace en donde se crean tramas, esas tramas encapsulan esos paquetes y a esos paquetes entonces le van a agregar unas direcciones MAC de origen y destino. Obviamente le agregan otros campos, pero digamos lo más relevante aquí es agregar las direcciones MAC. ¿Listo? Listo. Entonces, básicamente, eso es lo referente a la parte de encapsulamiento. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de lo que nos muestra. Vea, vienen los datos, llegamos con el protocolo TCP, venimos a hacer la segmentación, luego pasamos a crear los paquetes de red, utilizamos IP y luego pasamos a la capa de enlace y creamos las tramas. ¿Listo? ¿Ustedes han utilizado Wireshark Sí, Sí, señor. señor. en Telemática 1 o en sus trabajos? En la 1, profe. En las dos. Ah, listo, perfecto. Solo el Entonces, telemático. señor, Solo en la telemática porque pues donde yo trabajo no nos permiten usar ese programa, profe. bueno, listo. Entonces, a través de Wireshark nosotros podemos analizar esta información, podemos empezar a analizar esas tramas, en analizar esos paquetes de red. Entonces podemos empezar a ver todos esos campos, todos esos protocolos relacionados con esos mensajes que enviamos a través pues que utilizamos, por ejemplo, en Packet Tracer. ¿Listo? Entonces, pues ese programa lo utilizaremos más o menos por ahí en una semana. Lo empezamos a usar. ¿Listo? Listo. Entonces, eso es todo lo concerniente al modelo OSI. Vamos a pasar a hablar del modelo TCP/IP. ¿Listo? Modelo TCP/IP es un modelo, digamos, alternativo al modelo OSI. En la práctica, el que en realidad se usa es este modelo TCP/IP. ¿Listo? El modelo TCP/IP propone 4 capas, tiene 4 capas o niveles. ¿Listo? Capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet y la capa, digamos, de red que es, digamos, análoga a a la capa física. ¿Listo? Es muy similar al modelo OSI. Llega, digamos, la principal diferencia es que toma la capa de aplicación, presentación y sesión y la unifica en una sola capa que la llaman acá como capa de aplicación. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, digamos, retomemos toda esta información y empecemos ahora sí a relacionar todos esos protocolos que vimos. Con el modelo OSI también se puede hacer, pero bueno, digamos, de hecho aquí los mencionamos, pero entonces vamos a hacerlo con el protocolo TCP/IP que nos interesa un poco más. ¿Listo? Bueno, entonces en la capa aplicación, tal como en el modelo OSI, pues lo más importante que podemos decir acá es toda la interacción que tiene el usuario con la máquina. Entonces esto se hace a través de programas, de software. Tenemos los navegadores web, el correo electrónico, las diferentes páginas web
diferentes páginas construidas en lenguaje HTML. Entonces, aquí, ¿qué protocolos importantes encontramos? Vea, el HTTP, que es para las páginas web, el FTP, que es para la descarga o transferencia de información, el DHCP, que es para la parte de la configuración de los hosts, está SMTP, porque SMTP pues, es para la parte de la transmisión de correos electrónicos, ¿listo? Los correos electrónicos pues hacen parte de la capa de aplicación, ¿listo? Entonces, HTTP, FTP, SMTP, básicamente, ¿listo? Pasamos a la capa 3, que es la capa de transporte, y en esta capa, pues ya saben que dividimos la información. Bueno, en esta casa, digamos en esta parte, viene a ser, pues tiene digamos, algunas pequeñas diferencias con el anterior. Aquí entonces nosotros construimos los paquetes y aquí el protocolo más importante es TCP y UDP, ¿listo? La capa de transporte siempre la vamos a relacionar con TCP y UDP, ¿listo? Entonces aquí, claro, entonces aquí nosotros garantizamos que la información llegue correctamente a su destino, es decir, que hacemos acuse de recibo a través de TCP, ¿listo? Pues cuando utilizamos TCP, si utilizamos el protocolo UDP, que recordemos que es un protocolo no orientado a la conexión, es decir, que no se requiere establecer una comunicación a priori para poder enviar la información. El protocolo TCP sí es un protocolo orientado a la conexión. Es decir, tenemos sí o sí que establecer primero una conexión para así poder empezar la transmisión de información. ¿Listo? La capa 2, capa de Internet, que viene a ser, digamos, lo análogo a la capa de enlace. Entonces, en esta capa, básicamente lo que hacemos es encargarnos de la estructura de los paquetes de datos que se va a encaminar a través a través de la red, ¿listo? Entonces, muy similar digamos, muy similar a la capa, en este caso sería la capa de red, comparado con la del modelo OSI. De hecho, vean, aquí les digo, también se denomina como capa de red. Entonces, aquí básicamente pues hacemos toda la parte de enrutamiento a través de direcciones IP. ¿Listo? ¿Qué protocolos aquí son importantes? Pues todos los protocolos de enrutamiento. Entonces aquí, ¿qué vamos a encontrar? OSPF, RIP, ¿listo? También vamos a encontrar ARP, porque recuerden que a través de ARP, pues vamos a obtener direcciones MAC a partir desde direcciones IP, desde mensajes multidifusión. ¿Listo? Bueno, igual ese ARP viene también a hacer conexión con la capa de acceso a la red, ¿listo? Entonces, utiliza las dos, obviamente, porque está utilizando direcciones IP para poder comunicarse, digamos, para poder reconocer al equipo a quien debe dirigirse, y en respuesta envían direcciones MAC. Entonces, este protocolo trabaja en ambos, ¿listo? Entonces, lo más importante aquí es la parte de enrutamientos, protocolo IP y el protocolo IP. La capa 1, que se conoce como acceso a la red, viene a ser análogo a la capa física. Entonces, en esta capa, pues nos encargamos de toda la transmisión de información, el cableado Ethernet, qué topología vamos a utilizar, etcétera. ¿Listo? Entonces, vean, aquí están todos, digamos, todos los protocolos que habíamos mencionado. Aquí teníamos, por ejemplo, en la capa de acceso de red, el principal es Ethernet. Digamos, Ethernet es el estándar que nos dice cuáles son los retardos, cuáles son los voltajes, cuáles son las velocidades, cómo se deben conectar los cables, cruzado, directo, cuántos pines tiene que tener, etcétera. La capa de Internet tenemos el protocolo IP, recordemos NAT, que NAT nos permite traducción de IPs privadas y públicas para poder acceder a Internet. Tenemos todos los protocolos de enrutamiento, RIP, OSPF, BGP, etcétera. Listo, que eso los veremos por ahí en unas 2 semanas. Empezamos a ver los protocolos de enrutamiento. Listo. Aquí también vemos los mensajes ICMP. En la capa de transporte nos limitamos a UDP y TCP. Y en la capa de aplicación, señor.
No, tenía una duda con ese NAT. Es el mismo que se utiliza para el nateo, ¿cierto? Pues sí, para la NAT, para lo que lo utilizamos para IPs. Sí, ¿Sí? sí, ¿Ese es para el la protocolo que traducción, utilice? Ujú. sí, Ah, para la listo. traducción de direcciones. Eso es cuando usted quiere acceder a Internet desde una IP privada. Entonces usted obviamente se comunica a través del router que tiene la IP pública. Él reemplaza, digamos, ese mensaje que usted envía desde su computador, le reemplaza esa dirección IP por esa dirección pública. ¿Listo? Para poder ahí sí conectarse a Internet a un servidor que se encuentra en la nube. ¿Listo? Vale, profe. O también, qué pena, profe, Señor. de pronto lo conocemos un poco más los que ya trabajamos en eso, es para acceder a una IP pública desde Internet, no hacia Internet, sino desde Internet. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más puede Sí, decir algo? sí, porque digamos, a veces uno tiene, digamos, no sé, un servidor ahí en las oficinas y que se necesita acceder desde Internet, eso se crea un NAT para accederlo desde Internet y que quede publicado. Sí, sí, ya le entendí su ejemplo. Sí, sí, digamos ahí el compañero también amplía la información. A- Agregar que cuando trabajamos con este protocolo NAT, no solo hay unas direcciones, no solo hay una dirección IP de origen, también se agrega una dirección IP de destino y unos puertos, ¿listo? Unos puertos que a través de esos puertos nosotros podemos saber eh, con qué aplicación nos vamos a conectar. Entonces resulta y pasa que todo este tipo de aplicaciones, tal como Teams, Hotmail, los juegos, todos ellos salen a Internet a través de unos puertos. ¿Por qué? Porque la información llega a su equipo, ¿listo? Podemos tener muy bien la dirección y todo, pero ¿cómo sabemos exactamente quién, digamos, qué software, qué herramienta debe recibir la información? Si no utilizáramos estos puertos de red, pues sería muy complicado. ¿Para quién va la información? Ya que aquí podemos tener una gran cantidad de servicios que conectan a Internet. ¿Listo? Yo aquí fácilmente tengo a Google Chrome, tengo a Teams, tengo Hotmail, digamos así por encimita. Entonces, si abrimos juegos, también tienen sus puertos de red. Entonces, digamos, eso se llaman puertos virtuales. A través de esos puertos virtuales nosotros podemos saber exactamente a qué herramienta debemos enviarle esa información desde un servidor a un cliente. ¿Listo? Listo. Básicamente, esto es lo concerniente a la capa de acceso, a la capa, perdón, de la capa no, a lo referente al modelo TCP/IP. ¿Listo? Entonces, digamos, aquí tengo un ejemplo que nosotros podemos colocar, por ejemplo, un, un cliente, se vendría a ser el cliente y un servidor. Obviamente le configuramos a cada uno su dirección IP, ¿listo? Y nosotros, digamos, configuramos el servidor para que tenga la opción de navegador web, ¿listo? Perdón, desde el cliente utilizamos la opción de navegador web y lo que hacemos es introducir esta dirección IP del servidor para podernos comunicar con él, para, digamos, para acceder al servidor a través del navegador web de este cliente. Entonces nosotros podemos ver todas estas capas que están siendo, ¿cómo les diría? Que vienen a relacionarse o que están presentes en esa comunicación. Si solo enviamos un mensaje de un elemento a otro, seguramente nos va a aparecer la capa 1 y la capa 2 y si son redes distintas, pues también nos puede aparecer la capa 3. Pero la capa 4 y la capa 7, digamos, esas capas superiores seguramente no las veremos. Entonces, por ello aquí en este ejemplo, digamos, nosotros configuramos un, digamos, hacemos la comunicación desde un navegador web para poder ver todas esas aplicaciones. Recuerden que en la capa 7, vean que aquí está activa, está la capa de aplicación y en la capa de aplicación pues encontraríamos el navegador web. Entonces vean, entonces aquí pues está las capas del dispositivo de entrada y el dispositivo de salida. Listo, hasta aquí estarían las capas del dispositivo de salida. Acá dice, vea, en la capa 4 encontramos el protocolo TCP, nos coloca los puertos, el puerto de origen y el puerto de destino. Recuerden que el protocolo 80 es el protocolo
de HTTP, ¿listo? Para poder salir a internet siempre, digamos, a través de páginas web con HTTP, utilizamos el puerto 80, ¿listo? El puerto 8080 es el protocolo de HTTP, pero de pruebas. Entonces, para acceder a internet con el protocolo 8080 no se podría. Necesariamente es el protocolo 80. Aquí hay un puerto destino, que ese sí puede cambiar, digamos, depende ya de la máquina. En la capa 3 podemos encontrar las direcciones IP. Entonces aquí encontramos la cabecera de la dirección IP. Aquí dice la dirección fuente, que esa es la dirección que yo le coloqué al cliente. Y aquí está diciendo a qué dirección va dirigido. Entonces va a la dirección de destino, que es la del servidor. Vean que es esta. ¿Listo? Entonces vean, estas capas son las de este elemento. Y dice que en la capa 2 estamos utilizando el estándar Ethernet. Dice que es su versión 2 y aquí pues encontramos, claro, la dirección MAC. Ustedes saben que aquí trabajamos con direcciones MAC, ¿listo? Entonces aquí tenemos la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino, hacia donde vamos, ¿listo? Listo, la capa 1 pues sencillamente pues aquí nomás relaciona cuál es el puerto por el que vamos a salir, el puerto físico, ¿listo? Que, es decir, el RJ45. Recuerden que estos elementos comúnmente traen uno, pero podemos colocarle más tarjetas de red y entonces aquí pues podría aparecernos, digamos, ya no fase Ethernet 0, sino 1 o 2, dependiendo la cantidad de puertos que tengamos, ¿listo? Esta sería la parte de las capas de salida que tendría el servidor. Entonces, vea, está activa la capa 7, claro, porque estamos utilizando un navegador web para poder acceder a ello. Entonces, utilizamos también el protocolo HTTP y todo ello para poder acceder. ¿Listo? La capa 4, pues encontramos nuevamente TCP y aquí, pues ya, digamos, encontramos de forma invertida la información, porque ya el puerto de origen es el 80, que es el del servidor, y el puerto de destino ya viene a ser el puerto 1049, que es, digamos, aquí es para enviar la información del servidor ahora al cliente. Recuerde que hacemos una solicitud o petición desde el cliente hacia el servidor y el servidor se encarga de enviar respuestas al cliente. ¿Listo? Entonces aquí, digamos, los papeles se invierten. ¿Listo? El puerto de origen es 80 y el puerto de destino es el 1049. La capa 3, entonces se le colocan las cabeceras IP, entonces en este caso la dirección de origen ahora va a ser la del servidor, que es esta, la del servidor, y va a una dirección de destino que apunta a esta dirección IP, que recordemos, digamos, en una aplicación real, pues sería la dirección IP del router y el router después se encargaría de enviar la información al equipo de la red local, por ejemplo, de sus casas. La capa 2, tenemos las tramas, básicamente. Aquí vean la dirección MAC, en este caso la de origen, es la que estaba de entrada hacia el otro lado. Vean, esta de salida, perdón, viene a ser ahora aquí la de entrada, ¿listo? Recuerden que las MAC pues se construyen en ¿cómo es que se llama? En hexadecimal. Es más común colocarle los 2 puntos, pero bueno. Y aquí pues está la dirección de destino, la dirección MAC de destino, que pues en este caso sería el cliente, ¿listo? Y aquí dice por qué puerto del servidor va a salir, ¿listo? Listo, entonces la siguiente